Otra cosa, no trabajo para convencidos, trabajo para contrarios y el área de duda. El convencido que va a un congreso, el convencido que se vea de otra manera. Yo, para el que no conozca el tema, ese es mi público, o para el que niegue el tema, ese es mi público. Al menos lo hago pensar y al otro lo hago conocer. No trabajo para convencidos. Buenos días, Rolly. Muchas gracias por aceptar esta invitación No, un placer. de Granma para el diálogo. Quisiera comenzar por los inicios. Usted ha dicho muchas veces que los primeros recuerdos asociados a la actuación vienen de la época de la escuela primaria. Pero ¿cuál fue el momento en que el mundo del audiovisual se definió como una perspectiva profesional? A ver, como tú dices, de niño, en la escuela Ruñada, se hacían las reuniones de padre mensual, pero en el teatro se escenificaban el tema. Si el tema era la tarea y los padres ayudando a los niños a hacer la tarea, se hacía un conflicto alrededor de esto para que los padres tomaran conciencia de esta necesidad y ahí actuábamos un grupo de muchachos. Siempre lo vi como aficionado porque mi padre era actor, yo visitaba mucho el ICR, entendía la televisión en vivo, pero realmente no era lo que más me provocaba. Lo que me gustaba mucho era el deporte. Pero uno va madurando y uno va entendiendo el fenómeno de la actuación que era la más cercana a mí y cómo uno podía expresar o comunicar a partir de diferentes personajes. Y eso empecé a entenderlo, a madurarlo, y entonces me inclino a la carrera de actuación. Entonces no existía la ENA y entramos en la ENIA, Escuela Nacional de Instructores de Arte. Y esto provocó que ahí la asignatura principal era dirección, que entonces me inclinara a la dirección teatral. Y a partir de ahí, entonces empiezo a fijarme en el audiovisual. Estos son. Usted ha dicho en otras ocasiones, no tengo una visión actoral de un fenómeno dramático. Tengo y tuve una visión como director, pero también he actuado y he actuado mucho. ¿En qué se diferencian esas dos visiones y en qué se complementan? A ver, la complementación del actor con relación a la carrera de actuación, a la carrera del director, es que los dos tienen la misión de comunicar, de transmitir ideas y emociones. Ahora, el actor es un personaje más entre este entramado de lenguaje que maneja un director para comunicar algo. Por supuesto, el actor en muchos casos, o casi siempre en el dramatizado, en la ficción, es el protagonista, es la cara de lo que quiere transmitir el director. Y el director tiene la responsabilidad de manejar todas las especialidades. Si bien el actor es el protagonista, al actor se viste de imagen, de vestuario, de sonido, de banda sonora, de espacios, de locaciones, que todo está en función de una idea, aunque el actor sea el protagonista. Por tanto, la responsabilidad, por decirlo así, del director es la obra en sí misma, la del actor es la del personaje. ¿Sigue actuando todavía en medio de un proyecto de dirección para descompresionar? Sí, creo que no solo lo hago yo, me gusta que lo haga el equipo completo. Yo creo que estar delante de la cámara, estar en el set, nos da un estado de conciencia de lo importante que es esa persona que hace el personaje y cómo tiene que las energías y todo estar en función de este que transmite la idea principal, que es el actor. Y sí me gusta, mantengo el entrenamiento, me sirve de entrenamiento, pero también me gusta que todo el equipo actúe. Si miramos su hoja de vida profesional, por decirlo de alguna manera, hay cine, hay videoclip, hay documental, hay series, hay telenovela. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que a Rolly Peña le interese? Lo que tiene que tener un proyecto es lo que cuente, lo que transmita, lo que haga que alguien se siente delante de una pantalla y no se quiera mover de ahí, sea útil para su vida. Creo que estos son los principios fundamentales. Entretener, enseñando, transmitiendo, y que quien disfrute ese proyecto también le sirva para su vida. Creo que estos son premisas fundamentales. Por eso me gusta tanto el tema de la historia, puesto que mi cultura tengo la necesidad de transmitirla. Y creo que la nacionalidad es la base fundamental de los pueblos, ¿no? O de los seres. De dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Si no tenemos nuestra cultura afianzada, somos presa fácil de cualquier intención que nunca va a ser buena. Claro. Yo recuerdo que hubo una época que coincidió con mi adolescencia,
que había series extranjeras que se convertían en fenómenos y en la beca los muchachos almorzaban o comían temprano para ir a verla. Y hay varias obras suyas que se convirtieron en esa especie de fenómeno, ¿no? Para una generación. Quisiera hablar, por ejemplo, de Enigma de un verano y de Coco Verde. Mira, yo tengo un recuerdo de amor. Primero porque Enigma fue mi primera serie. Segundo porque le hicimos un grupo de novatos. C. Esteban en la banda sonora, Huberto Varela, el más experimentado que venía de la fílmica, fue el fotógrafo, las maquillistas y los actores todos eran de la ENA. ¿Te puedes imaginar que éramos un grupo de novatos haciendo una serie? Pero novatos quizás con tanto deseo y tanto amor a lo que hacíamos, que sale, eso está. Primero porque eran muchas horas concibiéndolo. Sabes que los proyectos, lo más difícil es conceptualizarlo y hallar la idea central por donde nos vamos a guiar todos. Y trabajamos muchas horas en la perla. Fue muy dura. Después, además, fue una serie que se graba con una sola cámara, lo que la hacía más cinematográfica, pero más compleja. Para el macheo de los personajes, el macheo de la actuación, el macheo del vestuario, el macheo de la acción física. Todo esto lo complicaba. Pero sí estaba un objetivo muy claro y era trabajar para los jóvenes con el punto de vista de los jóvenes y que la televisión tuviera un espacio donde la familia, como en aquel espacio aventura, se pudiera reunir en una hora del día y estar todos juntos viendo algo que además transmitía cómo utilizar el espacio libre, el tiempo libre, cómo asociarse en grupos con buenas ideas. Todos estos principios los teníamos claros. Ahora, a nivel de forma, cómo hacer el espectáculo, cómo hacer la televisión, también nos llevó muchas horas de trabajo para concebirla y que cuando se sentaran fuera entretenida. Mucho amor. Enigma, bueno, Coco Verde, esto provoca que se haga Coco Verde después y pasó lo mismo. Y esto ya a mí me ayudó mucho en cómo crear colectivos, cómo unirnos por una misma idea y ha sucedido después así. Con mis equipos perduramos en toda la carrera. Lucha contra bandidos, la segunda temporada. ¿Cómo llega a la serie y también qué impacto tuvo en su carrera? Sí, mira, a mí lo que más me gustaría contar siempre es la historia. Y la historia de Cuba. Digo y sigo diciendo que no tenemos necesidad, o al menos no estamos obligados a importar héroes. No niego la historia de los demás países, yo creo que son bellas. Hay héroes allí que son buenos referentes, pero yo también los tengo. Por eso le doy una prioridad en mi necesidad de comunicar a la historia de mi país. Creo que también, por lo que te decía al principio, no conocer nuestra historia sería no conocernos a nosotros mismos, cosa que mostraría una debilidad y fácil presa, repito, de malas intenciones. Yo había hecho Dos Ríos el Enigma y había hecho la serie Duaba, La Odisea del Honor. Y a mí me llaman para la primera temporada de Lucha contra Bandidos. No la pude hacer, puesto que creo que ya estaba en otro proyecto, pero colaboré y asesoré, estaba bastante cerca del proyecto que hizo Albertico la primera temporada. Y en la segunda temporada es Albertico quien se complica con una novela y me llaman para que la asumiera. Por supuesto, con total deseo salimos a hacerlo y una cosa bella que pasó fue la aceptación que tuvo de público. Además, una parte de la historia muy desconocida que eran los bandidos en Matanzas. Siempre tenemos el referente de las villas y bueno, en Pinar del Río por el tema de los malagones y eso. Pero Matanzas era muy desconocido a nivel popular el tema de la historia contra los bandidos. Por ese camino de la historia, de los héroes que tenemos, llegamos a Nora. Una película sobre la que ya ha conversado mucho en este tiempo de presentaciones especiales. Pero quisiera hablar de la película basándonos en el contexto actual del cine cubano, en donde se habla mucho de recuperar la industria nacional, más allá del clásico cine de autor, que tiene mucha valía, pero estamos también carentes de musicales, estamos carentes de thriller, estamos carentes de comedia. Llega Nora. Entonces, ¿qué peso tuvo en Nora la parte económica, la parte artística o esa dicotomía también entre talento y presupuesto? Sí, yo creo que el cine cubano, cualquiera que sea, se va a enfrentar a eso. No tenemos un cine de altos recursos, no tenemos posibilidades y mercados que puedan
de alguna manera, de forma amplia, poderlo presentar o poderlo vender, que nos retribuyan y se vaya alimentando. Hoy mismo no creo que sea la esperanza, pero sí es una industria. Y hay que producir pensando en que se pueda comercializar y pueda ingresar dineros que a su vez puedan ayudar para seguir creciendo como cine. Hoy no creo que esté en las mejores condiciones. Todos sabemos los niveles de bloqueo que tiene la industria cubana del cine, pero eso no justifica que uno lo quiera hacer mal o no vendible porque las condiciones estén hoy, porque esto de aquí a 10 años puede tener un efecto. Y sí está la industria, hay que darle una prioridad. Yo creo que hay que pensar en comercializar lo que se haga y pensar, aunque hoy no se pueda, aunque hoy sea difícil, pero eso no se puede perder. No se puede perder tampoco que se llenen los cines, porque de alguna manera es parte cultural nuestra los cines, que se recuperen los cines. Estos presupuestos también pueden ayudar a esto. Y el cine de autor es innegable que se ha hecho mucho en nuestro país y es bienvenido, pero es que pueden convivir. O sea, yo creo que es la industria cinematográfica quien tiene que crear ese compendio de decir, se hace cine de autor por aquí, se hace cine comercial por acá, o se hace cine de pura industria que lleve las dos partes, que sea artísticamente elevado y que también sea comercializable. Actualmente en Cuba se forman actores para el teatro, actores para el cine, directores para el teatro, directores para el cine, y uno pudiera pensar que la televisión se queda como la fea de la fiesta, por decirlo de alguna manera. ¿Se puede hacer una buena televisión en Cuba hoy? Mira, lo primero vamos por lo que arrancaste. Nosotros, algo que hemos estado discutiendo mucho, es que en Cuba lo que existe es una escuela de teatro. O sea, creo que nos hemos quedado en el tiempo. Ya en la escuela de teatro o la formación de actores para teatro, lo siento añejo, lo siento viejo, lo siento a destiempo, porque como tú dices, hay mayores empleadores a nivel mundial que son la televisión y el cine. O sea, los actores nuestros no se forman para el trabajo para la cámara. Y como tú dices, el cine tiene una manera de actuarse o de prepararse y la televisión tiene otra. Creo que sí, creo que se puede hacer una buena televisión, pero los actores tienen que llegar más entrenados. Esto lo sufrí yo en Enigma de un verano, de una escuela de teatro, cómo trabajar para la cámara, donde se le hace muy complejo y muy complicado al actor llevar el macheo del personaje, puesto que tú puedes grabar la escena 23, después la 48, después la 529, y pensemos que el actor se pregunta, ¿a dónde vengo, a dónde voy? Estados de ánimo. El teatro tiene a su favor, primero que tienes un público, una energía, pero segundo, el personaje camina según su historia, va increciendo. La televisión y el cine te interrumpen al actor. Y la televisión también tiene unos ritmos de producciones más violentos, son más tiempos que se realizan a diario, lo que hacen más compleja el trabajo del actor. Creo que sí se puede hacer, lo único que hay que pensar que la pre-filmación es donde se hace la obra, después se rueda, después se graba, pero las pre tienen que ser más sólidas y donde favorezcan más a los actores en preparación del personaje, en conciencia del personaje, que puedan visitar las locaciones donde van a vivir. No olvidar que en esta casa es tu casa y el actor tiene que sentir que es su espacio, no llegar improvisadamente. Creo que la improvisación en todos los sentidos, sea buscando locación, preparando personajes, preparando el trabajo, es lo que más ha afectado a la calidad. Usted fue, según ha comentado en otras ocasiones, un estudiante al que le gustaba la historia y ahora es un director que la ha tratado. Y pienso que en Cuba nosotros tendemos a tener una visión sacralizada de hechos y héroes, y sin embargo Rolly Peña se ha atrevido con figuras como Martí, y por eso me pregunto, ¿qué aspiraciones tiene el director apasionado por la historia que es usted y también qué preocupaciones? A ver, la aspiración que tengo fundamental es que se conozca la historia de Cuba, sus hechos, sus personajes. Y creo que lo más complejo sigue siendo que entendamos que tanto los hechos como los personajes reales no son blanco y negro, tienen matices, son 3D, hablando en las nuevas tecnologías. Creo que es hacia ahí, hacia donde tenemos que llegar un consciente que nuestros personajes son 3D, tuvieron miedos,
tuvieron defectos, tuvieron fallas, pero no para hacer grandes ni los defectos ni la falla, sino que nos sirva esto para que se entiendan como seres vivos, como seres creíbles. Creo que es lo fundamental, porque son estos personajes, porque sus virtudes fueron mayoría. Y los jóvenes hoy, que es el público que realmente me sigue interesando más, tienen que entender que eran seres humanos, pero no pueden haber seres humanos perfectos. Yo creo que un mármol, un cuadro, es eso lo que quiso ver el artista. Pero cuando hacemos el audiovisual y estamos encarnando personajes o representando personajes, no es plana la figura. Creo que ese es el mayor reto, entenderlo así y poderlo contar como podemos contar la historia de nuestra madre, que le conocemos defectos, le conocemos flaqueces, pero su bondad, su amor es mayor. Y por eso la amamos, aún viéndole esa deficiencia. Sigue creyendo, como dijo hace muchos años, que los jóvenes son el mejor público y sigue filmando para ellos. Sigo creyendo que los jóvenes son el mejor en la sociedad moderna. Si usted observa, casi que la moda la imponen los jóvenes. Sea del vestir, sea de la música, predominan, porque son un ente irreverente y revolucionario en sí mismo, sin marcarse pautas ni causas. Yo sí creo que los jóvenes son el peligro y la virtud. Según se formen, es lo que vamos a tener en el futuro. Yo creo que hay que confiar más en los jóvenes. Creo que tienen que correr los mismos riesgos de errores que se han cometido en la historia por otros jóvenes. Y por tanto, sí, creo que son los que más hay que alimentar constantemente en todo lo que queramos contar. Sí, sigue siendo mi público y seguirá siendo mi público. Otra cosa, no trabajo para convencidos. Trabajo para contrarios y el área de duda. El convencido que va a un congreso. El convencido que se vea de otra manera. Yo, para el que no conozca el tema, ese es mi público. O para el que niegue el tema, ese es mi público. Al menos lo hago pensar y al otro lo hago conocer. No trabajo para convencidos. Para finalizar este diálogo, quisiera volver a una frase que había leído antes, que me impresionó, que la anoté y que ahora usted volvió a mencionar, que es que no tenemos necesidad de importar héroes. Imagino que haciendo todos esos proyectos y en sus investigaciones ha descubierto nuevos héroes y historias que contar. Ahora mismo, ¿qué proyectos soñados desvelan a Rolly Peña? Mira, acabo de rodar 10 capítulos, 27 minutos, docudrama, digas así, narrativo, sobre Martí, monotemático. Martí Disenso, Martí la Unidad, Martí la Niña de Guatemala, Martí Sayabazán, Martí Mantilla, Martí sus enfermedades. Esto era algo que hacía muchos años yo quería hacer. Si bien en 27 minutos no podemos contarlo todo, sí podemos provocar. Primero, dar a conocer el hecho. Y segundo, provocar o dar la posibilidad de que exista un material hasta que las profesores puedan usar para atacar con el tema. Eso. También llevo 14 años trabajando una serie, ficción pura, de 2 temporadas, 8 y 8 capítulos, más la película, Calixto García. Pero estamos escribiendo también lo que yo considero, tenemos en la mesa La muerte de Maceo. Una ficción para aclarar todos los hechos que rodearon a la muerte y qué sucedió realmente a partir de la investigación. Pensemos que la historia se mueve como los juicios. Sería un error decir algo que no esté probado. Y entonces siempre es contar lo que esté probado, no lo que suponemos o lo que por convicción creamos. Y estamos ya metidos en el guión de una de las personalidades de la historia moderna cubana, que al menos para mí es un personaje tan admirable por voluntad, por el pragmatismo, por lo que logró, o sea, es un ente vivo como referente, que es el historiador de La Habana, Eusebio Leal, que queremos hacerle su película, porque es parte de la historia de mi país y es parte de la historia moderna. Por ahí andamos. Muchas gracias. Bueno, por ahí andamos. Si quiere, seguimos. Sí, estamos aquí.